Hola a todos, muchas gracias por estar en esta charla. Muchas gracias a la Asociación de Canadistas por invitarme a explicar un poco lo que hago y también para contar mis experiencias en Canadá. Mi nombre es Juan Ignacio Bertucci, soy licenciado en Biología Molecular de la Universidad Nacional de La Plata y hice un doctorado también en biotecnología y biología molecular en el INTECH, en Chascomús. Eh, bueno, y la charla es sobre lo que hago actualmente, que es ecotoxicología, y sobre lo que hice en Canadá, que es, bueno, participar en un proyecto de ecotoxicología predictiva. Voy a compartir pantalla. Bueno, entonces el título de la charla es Ecotoxicología predictiva o cómo combinar distintas disciplinas para resolver problemas ambientales. Eh, a lo largo de esta charla, si me funciona, ahí está. Si me funciona la presentación, me gustaría, bueno, no solo hablar del tema científico en sí, o sea, del tema técnico, sino que además, bueno, compartir un poco lo que fueron mis experiencias en Canadá, que se dividieron en tres etapas. En la primera fui como pasante cuando estaba haciendo el doctorado en el 2014, que fui por unos 7 meses. También volví a ir en el 2016, cuando estaba ya promediando el doctorado, casi terminándolo. Y también fui en el 2017 ya como postdoc. Entonces, bueno, mi idea es, como sé que hay públicos de diferentes ámbitos y bueno, y con diferentes intereses, escuchando estas charlas, mi idea es además hablar de los proyectos en los que trabajé durante ese tiempo, de qué manera logré contactarme o, bueno, llegar a hacer estas pasantías y estos intercambios con Canadá. Y bueno, hablar un poco de los lugares donde estuve y cómo toda esa experiencia que fui adquiriendo me sirvió bueno, para luego poder desarrollarme y continuar mi carrera como investigador. Entonces, bueno, para poner un poco en contexto, como les comenté hace un instante, la primera vez que fui a Canadá, en el 2014, yo estaba haciendo el doctorado en el INTECH, en Chascomús, que bueno, es un instituto muy reconocido, que queda en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Chascomús, que queda justo enfrente de la laguna de Chascomús, que es la más famosa de las 7 lagunas encadenadas, y que, como algunos de ustedes sabrán, es muy común la práctica de pesca y bueno, hay mucha cultura alrededor del pejerrey, ¿no? Entonces mi tesis, perdón, iba sobre eso, sobre cómo mejorar la acuicultura del pejerrey, aprovechando la nutrición y algunos factores ambientales, como por ejemplo la salinidad. Y digamos, lo que hacíamos para determinar ese crecimiento era medir la expresión de ciertos genes relacionados con el crecimiento y algunos también relacionados con la ingesta de alimentos. Entonces, básicamente el objetivo del doctorado era aumentar la tasa de crecimiento y disminuir los costos de producción, aprovechando, como dije, la dieta y diferentes factores ambientales, principalmente la salinidad. Bueno, aquí puse una diapositiva que es de mi tesis, que no la voy a explicar al detalle porque no es el objetivo de la charla, pero bueno, para que se entienda un poco, eh, digamos, hay información del ambiente, como por ejemplo la abundancia de alimentos, la salinidad, la temperatura, entre otros, que desencadenan en el hipotálamo la liberación de ciertos factores que hacen que en la hipófisis se libere hormona de crecimiento. Y esa hormona de crecimiento
Por ejemplo, en el hígado puede actuar liberando factores insulínicos de crecimiento que van al músculo y promueven el crecimiento del músculo. A ver, esto es muy sintético, ¿no? Es bastante resumido, pero bueno, más o menos este era el eje que yo estudiaba durante mi tesis de doctoral. Y bueno, los IGF, como dije, promueven el crecimiento, pero además también este sistema se retroalimenta y se va inhibiendo, con lo cual no es un sistema muy simple de estudiar. Y además hay factores periféricos como la grelina o como la esfatina, que son con los cuales trabajamos, que a la vez de, de promover o inhibir la liberación de hormonas de crecimiento, también regulan la ingesta. ¿Sí? La grelina hace que los peces y también otros animales tengan la necesidad de comer más, es decir, sientan hambre, y Nesbatina todo lo contrario. Y bueno, hay otros factores también que intervienen en esta ecuación que no solo controlan la ingesta de alimentos, sino que además controlan el crecimiento, controlan los sistemas que controlan el crecimiento. Es decir, los sistemas que controlan el balance energético lo controlan también para crecer, es decir, están cruzados. Entonces, bueno, en este contexto, en el 2014 me surgió la posibilidad de ir a Saskatoon, en el estado de Saskatchewan, a la Universidad de Saskatchewan, que es una de está entre las más importantes de Canadá, no es probablemente una de las más conocidas, pero sí que es muy importante, muy linda, sobre todo con lo que está, digamos, lo que está relacionado a la veterinaria y al campo, porque bueno, Saskatchewan es una provincia digamos, muy relacionada con el campo, con los cultivos, con la ganadería, con las granjas. Entonces, bueno, estaba en el primer año del doctorado y me surgió la posibilidad de presentarme a los programas ILAP, que si no los conocen, yo creo que para cualquier estudiante que esté interesado en ir a Canadá, deberían chequear la página porque son becas muy interesantes, una muy buena posibilidad de tener un primer contacto con las universidades canadienses. Y bueno, en ese marco gané esta beca y fui a Canadá. Y fui al Western College of Veterinary Medicine, ahí en Saskatoon, a trabajar con el doctor Suraj Uñapan. Y ahí lo que vimos es que además de estos sistemas que contaba, las hormonas esteroideas que regulan la parte sexual, también tienen cierto control sobre lo que pasa a nivel alimenticio y sobre lo que pasa a nivel de crecimiento. Y gracias a eso, bueno, pudimos publicar varios papers y este es uno de ellos, quizá el más importante. Bueno, realmente fue una colaboración muy productiva, este, tanto a nivel personal como a nivel, digamos, de científico. Entonces, en el 2016, Suraj, que es este de aquí, me invitó a volver, ya esta vez con fondos, digamos, yo tenía una beca de CONICET y además con fondos de su laboratorio. Él tenía dinero y necesitaba, bueno, estudiantes que vayan a trabajar. A mí me venía bien porque, bueno, me servía para completar mis experimentos del doctorado, para terminar rápido. Y aproveché la oportunidad y, bueno, volví en el 2016. Y bueno, producto también de esta segunda estancia, salieron varios trabajos, varios artículos científicos. Empezamos a estudiar toda esta relación entre el eje de crecimiento, el eje de alimentación, pero ya más a otros niveles. Por ejemplo, estudiando in vitro para poder aislar el sistema y aprender técnicas nuevas. Estudiando in vitro quiere decir aislando células o pedazos de tejidos de peces.
y estudiándolo en placas de cultivo, no en el animal. Y bueno, empezamos a estudiar también los componentes de la dieta por separado. Bueno, luego en el 2017, ya habiendo terminado el doctorado y defendido la tesis, fui unos meses a trabajar al laboratorio de Suraj una vez más, a terminar experimentos básicamente. Y ahí fue cuando bueno, tenía que tomar una decisión porque, bueno, producto de esto se terminaron algunas publicaciones también, eso me lo salté. Pero bueno, lo que quería comentar es que, claro, ya estaba, a ver, había terminado el doctorado, había defendido la tesis, me quedaban algunos meses hasta para decidir a ver qué hacía, en qué quería trabajar. Porque bueno, terminé el doctorado un poquito antes de la fecha, digamos, de que se terminara mi contrato con el CONICET, y de que empezara más o menos el ciclo allí en Canadá, el ciclo de estudios. Entonces, bueno, empecé a ver qué podía hacer con las herramientas que tenía. Es decir, yo había adquirido conocimientos en biología y en acuicultura, tenía conocimientos en endocrinología comparada, endocrinología de peces, sabía más o menos cómo funcionaban los factores de crecimiento, cómo se regulaba eh, la ingesta de alimentos, cómo esos sistemas estaban interconectados. Había tocado también otras cuestiones, tenía conocimientos de biología molecular, de cultivo in vitro, de bioquímica, porque había aprendido a hacer algunas técnicas como inmunistoquímica, como ELISA, bueno, sabía algo de proteómica, bueno, transcriptómica. Entonces, quería hacer un postdoctorado en el cual pudiese integrar todas esos conocimientos y que no sea necesariamente una continuación de lo que había sido mi doctorado, pensando sobre todo en el futuro. Entonces, digamos, empecé a leer y lo que vi es que, bueno, que tenía básicamente dos posibilidades. Una era continuar por el lado de la acuicultura, pero la acuicultura aplicada, ¿sí? Es decir, no tan haciendo ciencia básica, sino haciendo más cosas que tengan que ver con el crecimiento en sí y bueno, ya pensando en la producción. O había descubierto que, bueno, que en el campo de la toxicología se estaba comenzando a usar mucho la biología molecular. Bueno, la biología molecular por llamar así a una serie de técnicas, ¿no? También que probablemente puedan incluir la bioquímica, pero también que estaban intentando ver, digamos, eh, qué pasaba a nivel endocrino, por ejemplo, qué pasaba a nivel celular, qué pasaba a nivel bioquímico con las enzimas, y que se estaban integrando muchos de esos conocimientos, incluso con otros bastante nuevos, como por ejemplo la informática. Entonces, me presenté para, en realidad me presenté para un puesto de técnico en el Toxicology Center, también de la Universidad de Saskatchewan, para un grupo que, bueno, que necesitaba un técnico para cuidar peces para experimentos de toxicología. Entonces me enteré un poco de lo que hacía el grupo, realmente me gustaba mucho. Y bueno, me presenté a la oferta de trabajo, bueno, escribí una carta, como se suele hacer, presenté mi currículum y me llamaron. Me hicieron una entrevista, el, el doctor Marcus Hecker, eh, con su secretaria y con otra investigadora que formaba parte del grupo. Y bueno, y realmente me dijeron que por mis conocimientos, que me ofrecían un puesto de postdoc.
que realmente para el puesto de técnico estaban buscando más un estudiante, que eso es algo bastante común allí, digamos, esos trabajos de medio tiempo se los den a estudiantes. Yo no lo sabía, pero bueno, fue algo muy positivo porque realmente me ofrecieron un puesto de postdoc eh, en un tema que era súper interesante y era básicamente lo que yo quería. Eh, y bueno, es de lo que voy a hablar en esta charla. Es básicamente lo que ellos hacían era ecotoxicología predictiva. ¿Qué es la ecotoxicología predictiva? Bueno, es utilizar eventos tempranos, como por ejemplo puede ser la expresión de ciertos genes, la aparición de proteínas, de anticuerpos, también puede ser, para predecir qué le va a ocurrir a un individuo y también predecir qué puede pasar a niveles superiores de organización. Entonces, en ese contexto, el proyecto del que les voy a comentar y del que estuve trabajando se llamaba EcoToxChip y era básicamente un proyecto muy grande que integraba desde ciencia básica hasta bioinformática. Y tenía la misión de, a través del estudio de embriones, que para los que no saben, los embriones no son considerados por las legislaciones actuales en la mayoría de los países como seres vivos, mejor dicho, como seres sintientes. Entonces hay digamos, complejidades a la hora de realizar experimentos, que no es el caso de los animales adultos. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que, claro, ver o estudiar qué pasa con un compuesto tóxico en un embrión puede llevar a errores, porque no va a ser lo mismo que lo que pasa en adultos. Entonces, ese es el interrogante que habría que resolver para poder usar embriones. Y ellos tenían realmente un enfoque bastante interesante de cómo resolver ese problema. Y, y bueno, entonces era un proyecto bastante grande que incluía diferentes actores, como por ejemplo organizaciones del gobierno, grupos de diferentes universidades de Canadá, bueno, un montón de estudiantes, por supuesto. Estaba también implicada la gente de Shell, por ejemplo, y de algunas compañías que fabricaban los soportes. O sea, era un proyecto muy, muy interesante realmente para formar parte. Entonces, bueno, a modo de introducción, está en inglés y bueno, pido disculpas por eso, no tuve tiempo para traducir todas las diapositivas, pero bueno, no tiene muchas palabras y yo voy a ir leyendo en castellano, pero me imagino que todo el mundo debe tener bastante contacto con el inglés y no va a ser un problema. Eh, Espero que no lo sea para mí tampoco. Pero bueno, forma parte de una presentación que di en la Shell en Houston, en Estados Unidos, cuando fui a hacer un intercambio allí. Entonces, bueno, era un poco la explicación del proyecto, por eso tomé varias diapositivas de ahí. Bueno, le- como todos saben, hay muchos compuestos químicos que utiliza la sociedad. Se estima que unos 143.000 se usan actualmente y eh, solo se tiene datos de toxicidad de aproximadamente entre 5.000 y 10.000, es decir, menos del 10% de todos los químicos que se utilizan están testeados o se dispone de información sobre sus posibles efectos desde el punto de vista toxicológico. Entonces, se necesita este tipo de información. ¿Cómo se realizan
o cuál es el estado de situación de los ensayos toxicológicos. Bueno, se suelen realizar exposiciones a esos agentes que pueden ser de crónicas, digamos, largas o rápidas, y se usan, bueno, animales adultos, y en general se usa mucha cantidad de animales para ver qué efecto provoca en ellos, y esto lleva, bueno, a la toma de decisiones. Esto, por supuesto, que tiene un costo elevado en cuanto a dinero, a tiempo y a vida de animales, ¿no? Que se toman para ese fin. El costo estimado por químico es de entre 1 y 20 millones y más o menos en promedio unos 4 años de tiempo lleva. Y se estima que más de 1.000 animales se necesitan, animales adultos, para determinar concretamente la toxicidad de un compuesto. Y además, se utilizan pocas especies modelo, es decir, no hay un número extenso de especies modelo, y tienen la desventaja de que no predicen ah, siempre de manera correcta lo que pasa en especies nativas, ¿no? En especies que se encuentran en el ambiente, porque son animales de laboratorio. Entonces se necesita mejorar esos métodos de toxicidad para reducir los costos económicos, reducir el tiempo, reducir el número de animales que se utilizan en experimentación y que a su vez, bueno, puedan predecir mejor lo que va a pasar en el ambiente, es decir, con animales que están en el ambiente. Entonces, los objetivos del proyecto en el que participé, del Ecotox Chip, eran desarrollar, testear y validar y luego comercializar arrays de PCR llamados Ecotox Chip. Y además, esta es una parte muy interesante, una herramienta informática que permita analizar los datos de esos arrays para la caracterización, la prioritización, o sea, darle prioridad y el manejo de mezclas complejas o de químicos que tengan cierta importancia desde el punto de vista ambiental. Aquí hay un paper que, si a alguno le interesa esta temática o le interesa contactarse con este grupo para hacer algo conjunto, o bueno, para ver si hay alguna posibilidad de trabajar con ellos, este es perdón, un artículo que explica muy bien de qué va el proyecto, probablemente mucho mejor de lo que lo haga yo, y que bueno, que pueden tener como una primera lectura si alguien se quiere contactar con este grupo. Eh, entonces, bueno, básicamente todo se basa en las rutas de efectos adversos. Todo el proyecto se basa en algo que se usa en ecotoxicología, que son las rutas de efectos adversos. Básicamente, lo que dice una ruta de efectos adversos es que un estresor, un estresante, un agente químico que causa alguna perturbación, primero induce respuestas a nivel molecular, es decir, en la expresión de algún gen o la expresión de algún promotor de ese gen o algún tipo de cambio a nivel molecular, a nivel de lo que pasa en el núcleo de una célula. Eso lleva a respuestas celulares que pueden ser, por ejemplo, expresar de manera diferencial cierta proteína o dejar de expresarla, o bueno, señales, hormonas. Esto lleva a respuestas a nivel ya de tejidos, es decir, por ejemplo, del hígado, que puede producir una cantidad excesiva de una hormona para responder a ese estrés, o puede empezar a generar apoptosis y tener zonas muertas, bueno, o tener algún crecimiento desmesurado, bueno, diferentes tipos de respuestas a nivel ya de tejido, que llevan a respuestas a nivel del individuo, porque puede ser un pez o un ave o cualquier tipo de individuo, ya todas esas respuestas que se fueron dando generan
algún cambio, por ejemplo, en el crecimiento, algún cambio en el comportamiento, algún cambio en su sistema inmune y hace que se pueda enfermar o que deje de producir gametos y no se pueda reproducir. Bueno, diferentes tipos de respuestas ya a nivel del individuo, que si sumamos todos los individuos llevan a respuestas a nivel de población, a nivel de todas, de ese conjunto de individuos, que a su vez podremos agregar un cuadro más, se llevarían a respuestas o generarían cambios ya en el ecosistema, ¿sí? Porque si una población se ve afectada, eso generalmente va a generar cambios en toda la cadena y a nivel incluso superior, que sería ya a nivel del ecosistema. Entonces, este proyecto lo que propone es medir las respuestas moleculares, luego poder integrarlas utilizando informática y utilizando programas que ellos crearon para predecir qué va a pasar a nivel individual. Es decir, nosotros mediríamos con estos arrays lo que pasa a nivel de la expresión de genes, integramos la información y de esta manera nos salta, digamos, alguien que usa esta tecnología se saltaría de hacer todos estos pasos. Ahorraría muchísimo tiempo, muchísimo dinero y además muchos animales de experimentación. Y de esta manera podría predecir qué pasaría a nivel individual, qué le pasaría al individuo y ya podría estimar qué pasa a nivel a niveles superiores, ¿sí? Pero claro, eso significa que el grupo lo que tiene que hacer es ir estudiando, digamos, para que este Ecotox Explorer, esta herramienta informática, pueda integrar toda la información molecular de manera fehaciente. El grupo, a través de sus estudiantes y sus postdocs, bueno, y toda la gente que participaba, tiene que conocer perfectamente qué pasa aquí en el medio, qué pasa a nivel celular, qué pasa a nivel del tejido, qué pasa a nivel de individuo, porque esa es toda la información que hay que recabar para que esto pueda ser directo, ¿sí? Para que se pueda pasar directamente de la respuesta molecular a la respuesta individual, integrando la información, claro está, con informática. Entonces a eso nos dedicamos, básicamente. Era un grupo muy grande, cada uno tenía su partecita del trabajo. Salieron un montón de tesis de másters y de doctorado, pero bueno, la clave fundamental del proyecto era esto. Entonces el objetivo era eh, generar Ecotox chips, o sea, esas plaquitas que les mostré, para 6 especies que representen tres grupos prioritarios en lo que es testeo de ecotoxicología. Y esos arrays, esas placas que mostré, que son estas de aquí, que mostré en la diapositiva anterior, eh, cubrían 384 genes que eran representativos o que tienen que ser representativos de rutas de toxicidad y que puedan indicar efectos apicales, ¿no? Efectos apicales que además sean de relevancia para luego hacer las regulaciones. Sí, efectos apicales que nos digan que ese individuo va a sufrir realmente, o sea que va a tener un daño o se va a ver perjudicado de alguna manera. Bueno, entonces esas placas, para los que saben un poco de biología molecular, lo que contenían eran los primers y uno tenía que realizar los ensayos de toxicidad, extraer el RNA mensajero y colocarlo en cada uno de los pocillos, como se indica aquí, y luego correr una reacción de real-time PCR, que básicamente lo que hace es amplificar genes. Entonces, dependiendo de qué genes estén sobreexpresados o qué genes estén expresando menos, el programa diseñado eh, indica si
hay un problema o no hay un problema, básicamente. Entonces, como les dije, se utilizaban tres especies de vertebrados que son modelos que se usan a nivel mundial en ecotoxicología, que son el modelo, bueno, de pez, es el Fathead Minnow, que se usa mucho en Norteamérica, sobre todo en Estados Unidos, en Canadá, un poco en México también. Este, el Japanese Quail, que es bueno, es la perdiz realmente, y una especie de sapo que es el Xenopus levis, que también es muy conocido. Y bueno, y también se utilizaban, que esto me parece, también me parecía muy destacable, que se utilizaban tres especies nativas de Canadá y de Estados Unidos, que son la trucha arcoíris, el cormorán y el wood frog, que, bueno, realmente no sé si hay una traducción para el wood frog, porque, bueno, creo que es muy de la zona del norte, entonces, pero bueno, es una especie de anfibio de Norteamérica, muy común. Y utilizaban, como les dije, embriones de esas especies, porque lo importante es poder realizar todo esto con embriones para no utilizar animales adultos. Por supuesto que en la experimentación básica, lo que hacíamos nosotros, teníamos que utilizar animales adultos, pero la idea es que cuando toda esta tecnología esté desarrollada, que ya está bastante avanzada, los usuarios no tengan que utilizar animales adultos, sino que puedan predecir a partir de lo que pasa en embriones lo que va a pasar en adultos. Entonces, el diseño experimental del proyecto en sí era realizar experimentos para todas las especies que mencioné antes, para las 6 especies que mencioné antes, con 8 químicos de relevancia ambiental, ¿no? Y se realizaban, o se están realizando exposiciones cortas, bueno, dependiendo de cada especie, pueden ser de 96 horas o un poquito menos, y exposiciones un poco más largas, que son llamadas subcrónicas, porque no son tan largas como se utiliza eh, en los ensayos comunes de toxicología. Pero bueno, siguiendo los lineamientos por ejemplo, del EPA de Estados Unidos o bueno, de otros, o del OSD. Este, entonces, bueno, este cuadro más o menos explica cómo, por ejemplo, para los embriones de peces se realizaba una exposición a cada uno de esos 8 compuestos químicos y se tomaban muestras a tiempo cero, es decir, antes de que eclosionen, a los 4 días y a los 28 días, ¿sí? Entonces, es decir, a un experimento rápido y un experimento subcrónico. Y lo mismo, bueno, para los sapos, para las aves y para los adultos. Se realizaban también para los adultos. Nosotros teníamos que, aunque no es el objetivo final del trabajo, pero teníamos que realizarlo porque había que integrar toda esa información. Bueno, como les comenté, los tiempos de exposición variaban según especie. En algunas especies, por ejemplo, para los embriones de aves, el tiempo corto eran 8 días y el tiempo largo eran 18, sí que era cuando nacían. Entonces, bueno, a tiempo corto se tomaban muestras para ómicas, que quiere decir para realizar un secuenciamiento total del RNA mensajero, es decir, saber extraer el RNA mensajero total y analizar cada uno de esos RNA mensajeros para saber cuáles son todos los genes que se están expresando en ese momento y de qué manera, ¿sí? Y poder compararlos con un control, saber si se están expresando más o menos. Eso nos va a dar una idea
o una estimación de qué proteínas están o sobreexpresando en respuesta a la exposición a un químico. Y a tiempos largos, con el material que se colectaba, lo que se hacía era determinar los efectos apicales, es decir, si había deformaciones, si crecían menos, si crecían más, si tenían daños a nivel de tejidos, si había necrosis, si las gónadas estaban alteradas, si, bueno, si había desarrollo de enfermedades, malformaciones, que creo que ya lo dije, bueno, ese tipo de respuestas, ¿no? Bueno, entonces, como les comentaba, esos ensayos se realizaban con 8 químicos de relevancia ambiental en periodos cortos y en periodos largos. Y luego lo que teníamos que hacer una vez que los diferentes grupos de trabajo iban haciendo esos experimentos era integrar toda la información, que era una parte muy importante de nuestro trabajo, para que los que luego utilicen esta metodología no tengan que hacer eso, sino que simplemente el programa se los haga. Pero para eso nosotros teníamos que darle información al programa. Y para eso teníamos que hacer relaciones entre lo que ocurría a nivel molecular, lo que estudiábamos que ocurría a nivel molecular, y lo que ocurría a nivel apical. Y de esa manera, el objetivo, digamos, mayor era identificar qué genes realmente eran buenos marcadores de disrupción. Porque, bueno, que un gen se exprese más que otro o menos que otro no siempre quiere decir que eso va a generar un efecto. Porque después hay formas de compensar a nivel, por ejemplo, a nivel de la expresión de proteínas, eh, que hacen que la subida, la expresión de un gen no se traslade después en una subida o en una mayor cantidad de proteínas, o si eso sí realmente se traduce en una mayor cantidad de proteínas, hay, digamos, sistemas para que esas proteínas por ahí no se plieguen de la forma correcta o se destruyan y eso no genere luego a nivel superior, por ejemplo, a nivel de tejido, un efecto. Entonces había que elegir muy bien cuáles genes sí eran buenos marcadores de lo que luego podía pasar a nivel del individuo. Entonces, la idea general, arriba en el recuadro rojo está lo que les comenté al principio de lo que sería un enfoque tradicional y abajo lo que sería, bueno, el enfoque de este grupo, ¿no? Del Ecotox Chip. En lugar de usar individuos adultos, usar embriones, esa es la primera diferencia, para hacer las exposiciones a agentes tóxicos. En lugar de ver qué pasa a nivel apical, simplemente ver qué pasa a nivel molecular, utilizar la integración a través de una aplicación informática y luego sí poder tomar una decisión eh, sobre, bueno, qué posibilidades hay de que un agente realmente genere complicaciones o genere un efecto adverso en los individuos adultos. Y una vez que esa decisión está tomada, bueno, se pueden realizar algunos ensayos más acotados, utilizando menos cantidad de animales, utilizando menos tiempo, menos recursos, para, bueno, comprobar o descartar que haya un problema. Es decir, en definitiva es un buen método de screening, un buen método para poder hacer un estudio generalizado, rápido y de mucha cantidad de tóxicos para luego determinar cuáles vale la pena o cuáles serían importantes estudiar ya por ahí con un enfoque más tradicional. Eh, entonces, bueno, esto como lo presenté para una compañía, siempre, claro, es importante hablar de números, básicamente. Entonces, lo que había puesto en su momento es que haciendo cuentas se ahorraba un 70%
con respecto al dinero, utilizando este enfoque por sobre los enfoques tradicionales, un 75% de tiempo, lo cual es muchísimo. Y además se reduce en un 90% el uso de animales adultos, lo cual es, desde el punto de vista de la conservación bueno, y desde el punto de vista de no utilizar animales es muy importante, es una reducción muy grande. Entonces, bueno, esto es una demostración. Lo que habría que hacer una vez que se adquiere esta tecnología es, digamos, exponer los embriones a un agente químico desconocido, cuyo efecto no se conoce, no se sabe si realmente puede tener un efecto tóxico o no. Perdón, utilizando una dosis control, una dosis media y una dosis alta. Esto es un ejemplo, ¿no? Se podrían usar más dosis, pero bueno, lo normal podría ser eso, usar una dosis media, una dosis alta. Se procede a hacer esa exposición en plaquitas de Petri. Eso ocupa muy poco espacio, se hacen rápido, se hacen 4 días. Se colectan los embriones de cada uno de los tratamientos. Con un kit de extracción se extrae la RNA, eso es bastante fácil de hacer. Se sintetiza el cDNA y luego se van colocando gotas de ese cDNA en cada uno de los pocillos de los chips. Esos chips luego se miden, digamos, se meten en una máquina de real time qPCR bueno, y se mide por fluorescencia la expresión de todos los genes que están en el chip. Bueno, es una foto que tomé de los materiales que se necesitan, ¿no? Para poder realizar estos ensayos, para poder realizar la parte molecular de los ensayos. Y luego, una vez que las placas al termociclador, los datos se integran en el EcoTox Explorer, que aquí dejo un link por si quieren entrar bueno, para jugar un poco y para ver las posibilidades que hay. Es una página que además de integrar información real, hay ejemplos y se puede llegar a, a estudiar uno de los ejemplos. Es decir, hay ejemplos reales de datos de mediciones de real time y se puede llegar a integrar y a ver respuestas reales de agentes químicos para ver cómo funciona. Entonces, bueno, aquí puse como no puedo hacerlo este, de manera directa, puse algunas imágenes de cómo funciona el EcoTox Explorer. Lo que primero hay que hacer es cargar los datos, eh, tal y cual salen de la computadora. Bueno, se le hace una serie de pruebas a esos datos porque los chips tienen algunos de los pocillos que son indicadores de si las reacciones fueron bien o no. Si todo está en orden, se prosigue con el análisis. Son operaciones en un primer paso matemáticas, es decir, se realizan normalizaciones de los datos y ese tipo de cuestiones. Si todo está bien, se sigue adelante y se elige un método para hacer el análisis de la expresión de los genes. Y una vez que se logró todo eso, uno puede ver los resultados, ¿no? Y hay diferentes maneras de ver los resultados, que bueno, puede ser un heatmap o una red de enriquecimiento, o bueno, diferentes formas. Una de las que más me gustaba o una de las que más me gusta a mí son estas redes donde uno puede ver eh, qué, qué rutas han sido sobrepasadas o alteradas y cómo se conectan unas con otras. Aquí está una imagen, pero cuando usan el EcoTox Explorer, que bueno, los animo a que se metan en la página y toquen un poco e investiguen porque está muy interesante.
Todo esto se puede ver en tres dimensiones, entonces uno puede rotar estas redes, puede ver, elegir un proceso, ver qué genes fueron cuya expresión se vio alterada, ver cómo están relacionados con otras rutas. Bueno, incluso hay enlaces a páginas web que indican cuáles serían los problemas asociados a la sobreexpresión o a la subexpresión de esos genes. Bueno, es muy interesante. También se puede ver, bueno, como, digamos, en este gráfico de barras de aquí se puede ver si esos genes en cada uno de los tratamientos se expresaron más o menos con respecto al control. En este caso, las barras coloradas son controles y las barras las azules son las del experimento. Entonces se ve que hubo en este gen específico que ahora no, bueno, no recuerdo cuál era, pero digamos, la idea es que se puede elegir cada uno de los genes que se midieron, que estaban en el chip, y ver si con respecto al control su expresión fue más alta o más baja. En este caso, las barras azules indican que la expresión de este gen en particular fue más baja. Y aquí los genes están agrupados en este círculo, los genes están agrupados por funciones. Por ejemplo, vemos que en cuanto a lo que es crecimiento y muerte, todo este grupo de genes no tuvo un mayor inconveniente. Bueno, y vemos algunas marcas aquí en lo que es el balance de energía, eh, alguna sobreexpresión aquí en cuanto a aminoácidos. Y bueno, así se puede ir viendo qué procesos son alterados por el tóxico en cuestión. Bueno, este es un heatmap que agrupa también los genes en cuanto a si se sobreexpresaron o se subexpresaron en el control y en los tratamientos. Entonces, al tener grupos de genes, podemos ver si todo este grupo, por ejemplo, de aquí, de este cuadrante, está relacionado con alguna actividad específica. Podemos ver que esa actividad específica eh, tuvo o va a tener algún fallo. Eh, bueno, aquí básicamente en esta vista lo que vemos es ya directamente los procesos que están alterados. Por ejemplo, la glicólisis. Por ejemplo, el metabolismo de los ácidos grasos. Entonces, bueno, eso es un poco de cómo funciona eh, este método. Comparando un poco cómo funciona el EcoTox Chip versus lo que sería un enfoque tradicional, este, para el caso de que trabajemos con una especie, que trabajemos con un control y una dosis media y una dosis alta, es decir, con tres tratamientos, eh, se necesitan un total de entre 2 y 4 días. La extracción de RNA de RNA mensajero y la síntesis de cDNA generalmente eso lleva un día. Una persona que tenga experiencia en hacer eso no debería tardar más de un día en hacerlo, pero bueno, yo estimé entre 1 y 3 días porque bueno, no, por el volumen de trabajo que pueda llegar a hacer, y medir todos los chips entre 5 y 8 días. Realmente con 5 días debería ser suficiente, pero bueno, los cálculos están sobreestimados. Y en analizar los datos también entre 1 y 3 días, siendo un poco conservadores. Entonces, las ventajas que saltan a la vista es que no se usan organismos vivos, que es un diseño experimental muy simple y es rápido, entre 9 y 18 días como mucho para hacer un screening. Y en cambio, en un enfoque tradicional, bueno, se utilizan individuos adultos, también calculamos un control, una dosis media y una dosis alta. Sí, hay que hacer un periodo de aclimatación si trabajamos con adultos y los vamos a tener en un lugar específico. Luego los experimentos son crónicos, se utilizan
28 días y luego hay que tomar muestras de efectos apicales, como pueden ser, bueno, todas estas que nombro aquí: histología, mortalidad, fecundidad, análisis de comportamiento, bueno, malformaciones, y todo eso lleva entre semanas y meses realmente, porque si cada uno de estos, por ejemplo, para histología hay que tomar muestras y hacer todo un proceso para formar los tacos de parafina, para mirar el microscopio, integrar la información, y todo eso realmente lleva mucho tiempo. Y luego hay que hacer un análisis de todos esos datos y una interpretación, lo cual lleva, en el mejor de los casos, días. Entonces las desventajas es que se usan organismos vivos, se necesita más espacio, se necesita mantener a los individuos en condiciones, además de hacer el experimento. Hay que aclimatarlos, se necesitan muchas veces relacionar test adicionales, y puede llevar además a ciertas complicaciones, en el sentido de que el análisis de los datos puede ser subjetivo en algún punto. Eh, entonces, bueno, dentro de lo que fue este proyecto, yo trabajé con Fathead Minnows, con peces, bueno, con esa especie. Yo estaba abocado a eso. Eh, por supuesto que lo que realicé fue una pequeña parte, ¿no? del proyecto, un proyecto bastante grande con varios grupos de universidades, y lo que a mí me tocaba por mi experiencia trabajando con peces fue, bueno, trabajar con embriones y con peces adultos de Fathead Minnows, lo cual también fue algo nuevo porque no había trabajado nunca con esa especie. Fue muy interesante. También fue la primera vez que empecé a hacer exposiciones a agentes tóxicos a través de la dieta, porque no lo hacíamos a través del agua, como puede ser, o como se puede llegar a pensar, sino a través de la dieta, con lo cual hubo que desarrollar un protocolo para poder impregnar el HBCD, que era el agente tóxico que usamos en la dieta, ver cómo respondían los peces a eso, si lo comían o no. Bueno, fue muy interesante. Y bueno, se publicó un artículo sobre el efecto que causaba el HBCD, que es un agente que se utiliza para retardar, bueno, es un agente ignífugo. eh, y bueno, se publicó un artículo en Aquatic Toxicology sobre el efecto que causaban in vitro, y hace poquito aceptaron un segundo artículo sobre la transferencia de parental de los peces adultos a los embriones de este compuesto. Y bueno, vendrán otros porque hay otros en producción. Bueno, entonces, una vez que termine ese postdoctorado allí en Saskatoon, eh, vine para España con una beca Juan de la Cierva a realizar, bueno, a continuar con proyectos de ecotoxicología. Ese proyecto de Ecotoxchip fue el primero que, digamos, mi introducción a la ecotoxicología, porque hasta ese momento no había trabajado en ello. Y bueno, aquí estoy en el Instituto Español de Oceanografía, en el Centro Oceanográfico de Vigo. Vine en el 2020, como dije, con una ayuda Juan de la Cierva Formación, y actualmente este año estoy con una ayuda individual Marie Curie. Y bueno, el proyecto en el que estoy trabajando tiene como objetivo estudiar el impacto de múltiples agentes de estrés o múltiples agentes tóxicos, en lugar de estudiarlos de a uno, y simulando lo mejor posible las condiciones ambientales. Y la idea general es utilizar una especie modelo informática para poder estimar y predecir el posible impacto de esos factores
en todo un ecosistema. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es ver cómo el incremento de la temperatura predicho por la FAO para los próximos años, junto con la acidificación del océano, los microplásticos y el pesticida clorpirifos, actuando en conjunto, pueden afectar el desarrollo de los embriones de erizo de mar, que son una especie modelo muy utilizada para determinar el estado de un ecosistema. Y bueno, la idea es realizar bioensayos y también realizar pruebas de biología molecular y de diferentes ómicas, integrarlo también con informática para estudiar sus consecuencias a nivel individual y poblacional. Bueno, también la idea es usar embriones de erizos de mar. Los erizos de mar son invertebrados, entonces para la legislación europea no son considerados como animales vivos, entonces no hay, digamos, que cumplir no hay tantos problemas para utilizarlos en experimentación. Así todo se utilizan embriones porque, bueno, los ensayos son más rápidos y los efectos se ven más rápido. Y una vez más, la idea es utilizar biología molecular, integrar resultados a través de aplicaciones informáticas y poder predecir qué pasa en los ecosistemas. Por ahora, bueno, hemos publicado, por si a alguno le interesa leer algunos artículos eh, que han salido hasta ahora, estamos escribiendo alguno más. Y bueno, esa es toda la charla, espero que les haya interesado a todos. Como va grabada, no puedo contestar preguntas, pero aquí dejo mi email para que me escriban si les interesa algo o si puedo ser de ayuda en algo. El proyecto, si alguien quiere buscarlo, se llama App Marie. Y bueno, y está en ResearchGate, nos pueden buscar con este nombre y podemos estar en contacto. Muchas gracias a todos.